HH Noticias. Bienvenidos a Hechos Históricos Noticias, el único noticiero que trae las noticias más relevantes de la historia desde la misma época en que sucedieron. Yo soy Karen Moreno y como siempre daremos un recorrido por la historia antes de empezar. En las noticias nacionales tenemos que tal parece que el antiguo régimen está perdiendo poder, pues la monarquía absoluta está en peligro. La Revolución Francesa por fin parece estar dando frutos. Por otro lado, la Iglesia está también comenzando a perder poder, se les ha confiscado sus tierras y está perdiendo el poder sobre el pueblo. Por otro lado, Napoleón Bonaparte ha hecho un gran trabajo combinando el poder político y militar, llevándolo así a tomar el puesto de emperador. Y en otras noticias, tras la derrota del mismo, la Comuna de París ha tomado la capital para gobernarla durante 60 días implementando sus ideas socialistas. La victoria de la Santa Alianza devuelve el trono a Francia, a los Borbones, pero esto será el comienzo de 60 años de revueltas, de revoluciones, cambios de gobierno e inestabilidad política y económica. También la Segunda República, tras la Revolución Gloriosa, gobiernos débiles, inestabilidad y un nuevo líder que surge en las turbulencias, un líder con el prestigio de su tío, Luis Napoleón, que será llamar Napoleón III. Y ahora sí, empezamos con las noticias. Muchas problemáticas azotan nuestra sociedad y la licenciada en estadística Diana Razo nos tiene todo el informe al respecto. Muchas gracias, Karen. Bueno, los problemas sociales siempre han estado presentes en nuestra sociedad, pero con las últimas noticias que nos has compartido al inicio, vienen también nuevas problemáticas y entre ellas tenemos las siguientes. En un estudio estadístico hecho a los parisinos durante estos últimos días, nos dice que al día de hoy las problemáticas que ven los ciudadanos en la capital son distintas y están presentadas con los siguientes porcentajes: la inestabilidad económica con un 33%, la desigualdad social con un 28%, falta de empleo con un 23% y el mal gobierno y la corrupción con un 16%. Es increíble cómo los parisinos han logrado percibir estas problemáticas justo después de todo lo que tú nos compartías al principio. La Revolución Francesa, la llegada de Napoleón Bonaparte al poder y posteriormente la derrota de este y de la llegada de la Comuna de París para gobernar la capital. Esto es todo por mi parte, volvemos contigo, muchas gracias. Muy interesante lo que nos acontece en nuestra sociedad, muchas gracias por la información. En noticias recientes, una devastadora, Augusto Comte, famoso sociólogo, ha fallecido el día de ayer. Y nos enlazamos con Karen, que se encuentra en París, a las afueras del lugar de los hechos. Efectivamente, Karen, nos encontramos a las afueras de donde ya hacen sus restos de este famoso sociólogo, Augusto Comte. Realmente abordaremos asuntos importantes de su vida. Este famoso sociólogo nació el 19 de enero de 1798 en Montpellier, Francia, y desafortunadamente murió el 5 de septiembre de 1857 a la edad de 59 años gracias a sus, por así decirlo, sus problemas psicológicos que lo abordaron durante su vida. Realmente Augusto Comte fue hijo de Louis Auguste Javier Comte y Félicité Rosalie Comte. Realmente lo que podemos decir de su vida es que entró a la escuela politécnica en 1814 a la edad de 16 años. Aquí es donde él empezó a interesarse por las ciencias. Augusto Comte destacó por su inteligencia y es dotado de una gran capacidad de memoria. También sus calificaciones durante su estancia en la escuela eran elevadas. Y mientras tanto, podemos decir que su característica principal también es que era una persona muy rebelde. Y este señor, por problemas o mucho exceso de trabajo, tuvo problemas psicológicos bastantes que realmente afectarían un poco su trayectoria. Más que nada también no fue el simple hecho del exceso de trabajo, sino que también fue
por su precaria económica, o sea que no había mucha solvencia económica, que podamos decir. Esto ya fue más allá en su juventud. Y pues realmente sus trastornos psicológicos agravaron su salud. Y también el trastorno psicológico que él tenía era conocido como delirio de tipo menciático. O sea que, y también tenía irascibilidad, más o menos así, que era que él con tantito se enojaba, se molestaba, se irritaba, cosas así. Era de familia católica y se orientó más al agnosticismo, que digamos que es una doctrina que decía que el ser humano no podía ser superior al ser celestial, o sea, ser Dios. Y pues bueno, digamos que estos son los puntos más importantes de su vida, de lo que fue de él, y exactamente. Y ahora nos enlazamos hacia el estudio, Karen. Muchas gracias. Definitivamente una tragedia lo sucedido. Se nos fue una mente brillante. Deseamos la pronta resignación a los familiares. Y siguiendo con las noticias de hoy, vemos a los espectáculos, donde Valeria nos hablará precisamente de alguna de estas obras del famoso sociólogo Comte. Claro que sí. Tomando en cuenta que de lo más destacado que dejó Comte fueron sus obras, es importante mencionar algunas de ellas, como por ejemplo está Curso de Filosofía Positiva, el cual fue escrito en 1830 a 1842. Consiste en considerar que los fenómenos están regidos por leyes invariables naturales. Para Comte, la finalidad de la ciencia es la previsión. Otro de ellos es Discurso sobre el espíritu positivo. Según Comte, el espíritu positivo puede representar grandes épocas históricas, como otras fases determinadas de la misma educación. Esta obra fue escrita en 1848. Otra de sus obras que es importante mencionar es Religión de la Humanidad, que consiste en que el estado de perfecta unidad se dirige con la existencia del hombre, tanto como social, moral, como física, hacia un fin común. Es importante mencionar estas, que son algunas de sus obras, ya que para Comte fueron importantes. Llegamos a la mitad de este noticiero y es momento de que vayamos a unos cortes comerciales. Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Es puro tomate, lo que a ti te late. Aprieta, exprime, apachurra, ponle lo divertido. Es catsup de la costeña. Es puro tomate. En la casa y la oficina tenga usted vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Es muy buena en rasponcitos, cortaduras, quemaditas que sean leves, rosaduras de pañales que sean leves, infecciones de la piel también muy leves. Ya lo sabe, en la casa y la oficina tenga usted vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Y volvemos de los cortes comerciales. Muchas fueron las aportaciones de Augusto Comte a nuestra sociedad y qué mejor que alguien de su ramo para hablarnos sobre ellas. Nos enlazaremos por llamada telefónica con Karen Velázquez. Muy buenas tardes, señorita Karen. Un gusto poder hablar con usted. Lo sucedido ha sido una tragedia. Cuéntenos, como socióloga, ¿qué puede compartirnos sobre el trabajo de Comte? Sí, muchas gracias, Karen, por enlazarme con vosotros. Realmente Augusto Comte decía que la sociedad debía de tener dos estatutos importantes, los cuales nos ayudarían a desarrollar un gran papel dentro de la sociedad y cómo la sociedad cómo los seres sociales se relacionan entre sí. Y pues realmente él decía que debía de ser estática, ya que busca el orden de la sociedad y está garantizada por la familia
como componente social básico y que a partir de ellas nacen otras estadísticas mayores, como las clases sociales y el Estado. Y pues decía que era dinámica, ya que es el fluir de las costumbres de una sociedad a donde cada individuo va formando su identidad específica en la interacción con los demás miembros de su campo social, como anteriormente lo había mencionado. Realmente eso es lo que él pensaba de la sociedad. Este sociólogo se le consideró el padre de la sociología, ya que no solo por la creación del término, sino para crear la primera respuesta sistemática, y pues así la sociología fue vista como la culminación del método científico, un remedio al hombre y la sociedad. Y pues realmente un gran aporte que conocemos hoy en día sería el positivismo, que consta de 3 estatutos muy importantes, que es lo general de su ciencia. Digamos que el primer estatuto sería el teológico, que sería el que busca el conocimiento absoluto en base a lo divino. Metafísico, porque lo abstracto sustituye a lo sobrenatural para explicar las causas naturales del por qué el ser humano existe, del por qué suceden fenómenos naturales. El estatuto final sería el científico positivo, que es la búsqueda de leyes naturales que conllevan a practicar la investigación empírica y teórica. Eso fue lo que Augusto Comte aportó a la sociedad. Vaya, sonará repetitivo, pero pues es lo más importante que podemos tener de Augusto Comte, que es el padre de la sociología, por lo que ya mencioné. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Sin duda son grandes los aportes que nos dejó y el legado que se está formando. Muchas gracias por compartir esto con nosotros y por atender nuestra llamada. Ahora en noticias internacionales vamos a México con nuestra reportera Valeria Díaz para darnos un panorama de cómo todos estos aportes hechos por Comte han traspasado las fronteras. Adelante Valeria, estás al aire. Me encuentro aquí en México con la noticia de que Juárez, al escuchar un discurso de Barreda, fundó la escuela preparatoria dejando como directora a Barreda por sus ideas positivistas. Teniendo a Juárez al mando, las reformas educativas están siendo positivistas, así como la educación está siendo gratuita, laica y un poco obligatoria, implementando el plan de alfabetización. Algo muy importante que se debe mencionar son las leyes de reforma. Una de las más importantes son la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, donde los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas, o sea, del clero. Otra es la ley sobre la libertad de cultos, donde permite que cada persona sea libre de elegir el culto que deseaban. Y la ley orgánica del registro civil, a la cual se estableció para la obligatoriedad de que todos los habitantes de la República debían inscribirse en el registro civil. Ahora, hablando de Porfirio Díaz, nos damos cuenta que una cuarta parte de los mexicanos alcanzó cierto nivel de alfabetización en México. Promulgó la ley para crear la UNAM e inauguró la Escuela Naval Militar, dándose un impulso a la cultura donde se crearon museos, teatros, librerías, además de que se crearon centros de enseñanza donde se impartía la música, el arte, la pintura.
Un punto muy importante es que se creó las primeras escuelas normales para profesoras. Lamentablemente, a pesar de sus esfuerzos por la educación, fueron pocos obreros y campesinos que sabían leer por sus largas jornadas laborales, lo cual que a pesar de que se esforzó mucho porque la educación, se implementaran más cosas en la educación, pues lamentablemente no todos tenían la posibilidad, ya que sus trabajos se los impedían. Esto fue todo de mi parte. Volvemos contigo al estudio, Karen. Es increíble cómo es que los aportes de personas importantes traspasan fronteras y tiempo. Muchas gracias por este reporte y por esta nota tan interesante. Y llegamos al final de este noticiero. Esperamos que se la hayan pasado muy bien y hayan podido disfrutar de cada una de estas noticias traídas para ustedes desde la misma época donde surgieron. Esto fue Hechos Históricos Noticias. HH